Ya. Sí, ¿me pueden confirmar por favor el audio y el video? Por favor, si me pueden confirmar el audio y video. ¿Sí se escucha ahí? Perfecto. Me parece que estamos ya listos, estamos a la hora puntual. Me confirman que sí se escucha muy bien, que el video también está bien, todas las adecuaciones técnicas están en orden. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que se encuentran conectados dentro de la presente ponencia mediante esta plataforma Ziplex y a quienes posteriormente la vayan a reproducir. Extiendo un cordial agradecimiento al doctor Joel Menéndez del grupo Penalistas de Ecuador y al doctor Mike Hernández de parte de Ziplex por la invitación que me han hecho a formar parte de este evento en honor al gran maestro doctor Robert Llovara Elizalde. Es así que me presento formalmente. Mi nombre es Diego Francisco Córdoba Raza, abogado de las unidades y tribunales de la República del Ecuador. Ahora bien, en tal sentido, todas las ponencias que se han venido dando en el transcurso de estos días han sido en base a la experticia, en base a la experiencia de quienes han argumentado sus exposiciones. Y esta no va a ser de otra manera, sino en el mismo sentido, por lo cual solicito a vosotros que comprendan que este ponente, Diego Francisco Córdoba Raza, en la mayoría de casos, por no decir todos, actúa en el lado de la defensa. No olvidemos que hay dos sujetos procesales primordiales, que es la fiscalía, que puede estar acompañado de un tercer sujeto procesal, que es la víctima, que eventualmente se puede convertir en acusación particular, y la defensa. Mi ponencia lo enfocaré desde el sentido de la defensa, pues la mayoría de veces me encuentro de ese lado. Ahora bien, el tema que se me ha propuesto y se me ha asignado para esta ponencia es el respeto al principio de idoneidad en la aplicación de la prisión preventiva, que ya fue expuesto de manera muy acertada el día de ayer por el doctor, y a quien mando un saludo, Juan Carlos Zúñiga. Entonces, para no ser repetitivos y dar un enfoque distinto, a esta la encaminaré de una manera procesal y cuál es su incidencia dentro del propio proceso penal y del sistema penitenciario. Entonces, para partir de esto debemos entender qué se entiende como principio de idoneidad. La idoneidad por sí no es un principio. Más bien, hay que estar claros que este es un subprincipio que tiene su génesis en el principio de proporcionalidad. Entendido el principio de proporcionalidad como aquel que analiza el grado de optimización jurídica de los principios constitucionales. Es decir, la existencia de un equilibrio entre la protección de los principios que buscan un fin y la restricción de otros principios que se pueden obtener como un resultado. Partiendo de esto, el principio de proporcionalidad tiene tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad, que en este caso y en esta ponencia se hablará exclusivamente del de idoneidad. Entonces, este subprincipio, ¿cómo se lo entiende? Se lo entiende como que un Estado de derechos fundamentales no puede interponer restricciones que sean, tienen que ser idóneas para contribuir a la obtención de ciertos fines legítimos. Es decir, escoger las más benignas entre todos los medios alternativos que gocen de por lo menos la misma idoneidad
para conseguir la finalidad deseada. Y proporcionales en el sentido estricto de proporcionalidad, es decir, aquellas que logren un equilibrio entre los beneficios que representa su implementación y los perjuicios que ésta produce. Es decir, a breves rasgos, es la medida que tiene que ser satisfactoria para una relación lógica entre el objeto previsto y que sea eficaz de lograr su finalidad. Ahora, si bien es cierto, el proceso penal, la medida de prisión preventiva puede ser otorgada en varias etapas del proceso penal, pero exclusivamente y por el tiempo limitado me referiré a donde se puede dar de lo más general, que es la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos y la formulación de cargos propiamente dicha. Toda esta adecuación no la haré en base a la norma penal positiva, a tratadistas, a doctrinarios, porque eso claramente es letra y no la quiero establecer o no quiero confundir con artículos que prácticamente ustedes poseen Código Orgánico Integral Penal, pueden ingresar a Google y simplemente googlear todo este tipo de situaciones y verlas más detenidamente. Más bien, mi exposición va en el sentido de lo que se vive prácticamente en la experiencia, ya en la praxis, en lo que pasa en la vida real, fuera de los códigos, fuera de los libros. En tal sentido, primero hay que encontrar y establecer cuáles son las medidas cautelares que se encuentran establecidas ya en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, que es la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente, el arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y por último, la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, recordemos que el principio de unidad es buscar las medidas que satisfagan un fin. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Tenemos 4 en específico que son establecidas. Proteger el derecho de las víctimas, garantizar la presencia a juicio, evitar que se destruya o se obstaculice la investigación y garantizar la reparación integral a la víctima. Entonces, aquí es donde debe analizarse exclusivamente la necesidad de qué tan idóneo es el beneficio en dictar una medida que cumpla cualquiera de estas 4 finalidades, donde se tiene que verificar la protección del derecho a la víctima en primera instancia, que basta con cualquiera de las medidas de protección que establece también la norma positiva, la prohibición de acercarse o de realizar actos intimidatorios, de persecución, extensión de boletas de auxilio, salida de la vivienda, entre otras, que claramente no clarifica o no especifica directamente una medida de privación de la libertad. Entonces, más bien ya en un caso práctico, si es que a mí me ponen una boleta de auxilio y yo no me puedo acercar a María, ahí no me van a dictar prisión preventiva y no tienen por qué, porque la protección a la víctima se ve ya subsanada con mi prohibición de acercarme. Ahora bien, si es que yo me acerco a María, violentando esa disposición, yo cometo un error y ahí sí, yo estoy incumpliendo ya una medida de protección que la analizaremos más adelante y más detenidamente. La segunda finalidad, que nos vamos a saltar, la de garantizar la presencia a juicio, porque esta sí tiene que ser analizada más profundamente, es evitar que se destruya u obstaculice la investigación. Como mencioné anteriormente, ¿cuándo se puede dictar una prisión preventiva o generalmente cuándo se la solicita? Se la solicita en una audiencia de formulación de cargos y en una audiencia de calificación de flagrancia o formulación de cargos. Entonces, cuando estamos dentro de esta audiencia de calificación de flagrancia, se entiende y se desprende que propiamente el génesis, el fruto de esta audiencia, el fiscal o el ente punitivo estatal, Fiscalía General del Estado, ya posee elementos claros y precisos de la existencia material de un delito. Entonces, para que a mí me formulen cargos en un delito de calificación de flagrancia, se entiende y se desprende que el fiscal ya tiene elementos sólidos de materialidad. Entonces no tiene ningún arraigo, no tiene ningún sustento que solicite una prisión preventiva, porque que esté o no esté en libertad no exige o no condiciona a que yo pueda obstaculizar o no la investigación. Ahora muchos dirán y muchos sostienen
que claro, que dentro de los procesos se llevan ciertas diligencias que el procesado no comparece, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de la audiencia de calificación de flagrancia. Y segundo, en una audiencia de formulación de cargos, donde eventualmente se tiene en primer lugar y en primera instancia una denuncia y se apertura una investigación previa. Dentro de esta investigación previa, Fiscalía practica un sinnúmero de diligencias donde le llevan al convencimiento de que existe un delito y una presunta responsabilidad. Entonces, si la Fiscalía, si el fiscal solicita al juzgador una eventual audiencia de formulación de cargos, es por lo menos debe tener certeza de la existencia de un delito, la existencia material de un delito. Si no la tiene, no estamos hablando absolutamente de nada. Entonces no puede decir o sustentar Fiscalía General del Estado en decir, señor magistrado, yo solicito la prisión preventiva porque si el señor está preso, me puede obstaculizar, no, si no está preso, me puede obstaculizar mi investigación. ¿Cómo? Pero usted tuvo toda una investigación previa, donde el señor no estaba detenido y no obstaculizó su investigación, porque por eso está ante un juzgador que está formulando cargos. ¿Sí? Entonces tiene que tener ya claro y preciso esa situación Fiscalía General del Estado. Entonces aquí dicen, sí, pero dentro de la investigación previa, el procesado no ha comparecido a realizarse la pericia de rasgos psicológicos. Señores, no interfiere en nada que esté detenido o no. Porque si está detenido esa persona, si es que está bajo el régimen de prisión preventiva, lo llevan hacia la psicóloga para que realice la pericia de rasgos psicológicos y no se la quiere hacer, no se la quiere hacer y punto, pues, si esté detenido o no esté detenido, eso no varía absolutamente en nada. Entonces, recapitulando, debe tener ya fuertes elementos Fiscalía, tanto para la formulación de cargos en audiencia de flagrancia y formulación de cargos o en la audiencia de formulación de cargos previa denuncia. Entonces, vamos a seguir analizando la otra finalidad, la última, garantizar la reparación integral a la víctima. Para garantizar la reparación integral a la víctima no se necesita, pues, una prisión preventiva. Simplemente hay otras medidas que se las puede adecuar y se las puede tomar, como es el secuestro, la incautación, la retención o la prohibición de enajenar, lo cual basta. Entonces, si hacemos memoria, tenemos 4 finalidades de las medidas cautelares. Y la segunda es la que nos falta por analizar. Garantizar la presencia a juicio. Y es aquí donde ya existe una finalidad exclusiva, súper exclusiva de la prisión preventiva, que es garantizar la presencia a juicio y el eventual cumplimiento de una pena. Obviamente esto lo estoy diciendo con las reformas al Código Orgánico Integral Penal que entrarán en vigencia en junio del presente año, que prácticamente estamos a paso de esto. Entonces, para solicitar una prisión preventiva, para que Fiscalía la solicite, tiene que cumplir ciertos parámetros y 4 requisitos fundamentales. No que se cumpla uno, no que se cumplan 2, que se cumplan 3, los 4, señor. Los 4 puntuales tienen que cumplirse. Si falta uno de ellos, no se puede dictar prisión preventiva. Entonces, primero, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública. 2, elementos claros y precisos que el procesado es autor cómplice de la infracción. Esto es lo que la doctrina lo denomina el fomus bonus juris y tiene que establecerse claramente por parte de Fiscalía General del Estado, en cualquiera de las 2 instancias, calificación de flagrancia o formulación de cargos. Pero desde aquí la defensa ya corre en desventaja. Me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué corre en desventaja la defensa? Y vamos a poner un caso muy simple. Ojo, voy a tener muchos retractores por el caso que voy a poner, pero lo voy a plantear, porque de esto se trata estos foros, para ampliar la discusión de varios temas y no de los que ya se encuentran plenamente establecidos. Juan sale de su trabajo un viernes en la noche. Procede a irse a una discoteca, observa a María, le parece una muchacha simpática, muy bonita, esbelta, le propone bailar, le brinda
un trago, le invita a ingerir licor, tequila, ron, whisky, ustedes pongan el de su elección, y entre los dos consumen aproximadamente 3 botellas de este licor. Posteriormente salen de la discoteca, Juan llama a un taxi, se abordan el taxi, le van a dejar al condominio, al departamento de Juan, ingresan, sostienen relaciones sexuales, al día siguiente ninguno de los dos se acuerda absolutamente de nada, no saben qué es lo que pasó, y posteriormente María sale, Juan sin saber qué es lo que pasó. Su cuerpo le dice que tuvo relaciones sexuales. Va a la fiscalía de turno, el día sábado, ubiquémonos ya en sábado, pone la denuncia, el fiscal ordena el examen médico legal. Para esto y simultáneamente se dirigen los agentes del orden a la casa de Juan, ya lo detienen, lo están ingresando a que se haga una evaluación médica, lo ingresan en la unidad de aseguramiento transitorio, donde es despojado de sus cordones, de su correa, de su celular, de su billetera, de todo. Mientras que a María le están haciendo el examen médico legal, mientras que María tiene la entrevista preliminar con una psicóloga, y mientras que a María le toman muestras hisopados vaginales, anales en ciertos casos, y le toman muestras de sangre para ver cuánto alcohol tenía en su sangre. Para esto, Juan no tiene comunicación absolutamente con nadie. Y si tuvo suerte, llamó a alguno de sus familiares que se comuniquen con un abogado que ejerza su defensa. Va el abogado, se entrevista con Juan y Juan le cuenta que sí, que en efecto se vio con María, le pareció una muchacha agradable, bonita, esbelta, le invitó a tomar unos tragos, se tomaron tragos entre los dos, que él llamó a un taxi, que el taxista puede verificar de primera mano que María no estaba obligada a ir, que al ingresar a su departamento, a su condominio, existe una puerta, que ahí existen cámaras de seguridad, que en su departamento existen cámaras de seguridad que pueden verificar toda esta situación. Pero y que él tampoco no se acuerda de nada, pero que su cuerpo le dice que sí tuvo relaciones sexuales. Perfecto. Para esto, ¿cómo la defensa solicita la versión del taxista? ¿Cómo solicita la versión del guardia de seguridad? ¿Cómo solicita la extracción de esas imágenes de las cámaras de seguridad, tanto de la entrada como del departamento de Juan? ¿Y cómo las visibiliza? ¿Cómo las hace palpable ante el juzgador? No puede. Entonces tenemos que hasta ese momento todos los elementos que se van a discutir para ir o dictar una prisión preventiva son únicamente los que tiene Fiscalía General del Estado. Punto. Porque el fiscal sí puede de oficio comenzar a hacer un sinnúmero de diligencias. Y esperando que el parte policial salga, pues, porque el parte policial aquí también sale aproximadamente en unas 12 horas. Y de ahí recién enterarnos qué es lo que pasó. Y la entrada de aseguramiento transitorio que Juan tuvo que pasar son unas 8 horas hasta que ingrese y pueda tener contacto con su abogado defensor. Entonces, desde ahí ya parte una desigualdad de armas entre Fiscalía General del Estado y la defensa. Entonces, yo cómo le digo al juez, hey, este elemento tengo yo de defensa, que es las cámaras, tengo la versión de taxista, tengo la versión del guardia de seguridad, tengo las cámaras de seguridad. No puedo, no puedo visibilizarlos. Y es así que ya estamos en la audiencia y que es domingo, ¿sí? Aproximadamente va a ser domingo mediodía. Para esto sí, el fiscal se presenta, tengo un examen médico legal, tengo una entrevista con la psicóloga, punto. Sí, el delito de cuánto es susceptible, de 19 a 22 años, prisión preventiva, señor Juan. Se regresa a su unidad de aseguramiento transitorio. Juan tiene que esperar que el órgano estatal encargado, el SNAI, lo traslade al centro de detención provisional, el Inca, acá en Quito. Y el abogado tiene que tener la precaución de en esa audiencia llevar el escrito para que firme, porque si no seguimos perdiendo tiempo. Porque hasta que lo ubiquen en el centro de detención provisional no se lo puede ver tampoco. Entonces ya nos ubicamos a lunes.
Lunes se presenta una petición de que extraigan sangre del procesado, de Juan. Fiscalía despacha esa petición de la defensa. Y hasta que nos den día y hora y ordenen el traslado de él para que le extraigan los fluidos corporales, ya nos dieron 7, 15 días. Ya no hay alcohol en la sangre de Juan. Desde ahí se merma el derecho a la defensa. Desde ese propio y simple ejemplo que estoy dando. Obvio, no estoy diciendo que en un caso evidente de violación esto suceda, ¿no? Donde la víctima sea discapacitada o la víctima sea una niña. No, no estoy diciendo eso. Estoy poniendo el ejemplo claro y preciso de dónde nos tenemos que ubicar. Entonces, el juez, ¿cómo examina los elementos de convicción suficientes para la existencia de un delito? Claro que los tiene, porque son solo los que va y hace Fiscalía General del Estado. ¿Cómo tiene elementos claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice? Claro que los tiene, porque es Fiscalía General del Estado. Entonces, tenemos que seguir avanzando y el punto 3 nos establece los indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son suficientes y es necesaria una prisión preventiva. Y es aquí donde se erra mucho, donde erramos mucho. ¿Por qué? Porque es aquí donde el fiscal tiene que motivar su petición, donde tiene que decir por qué no es suficiente la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, paréntesis, el dispositivo de vigilancia electrónica no sirve en la actualidad, más que para donar los tobillos de quienes los están utilizando, no sirve, absolutamente no sirve para nada. Pero tiene que decirme por qué no sirve esta, por qué no sirve aquella o por qué sí. Entonces lo que no se hace y es lo que la práctica nos ha llevado a una mala costumbre. ¿Qué es lo que nos lleva la práctica? Tener abajo del brazo los arraigos sociales, laborales, familiares, que mi defendido tiene 2 hijos, que es casado, que trabaja en tal lado y que es afiliado al IES ni sé cuánto tiempo y que aparte pertenece al club de evangélicos y al equipo de fútbol del barrio. No, ¿por qué? Porque al procesado no le corresponde absolutamente demostrar nada. Nada. ¿A quién le corresponde demostrar que hay un peligro inminente de fuga? Es a Fiscalía General del Estado. El procesado no tiene que demostrar que no se va a fugar. Diferente es la situación donde puse en el que yo no tengo la prohibición de acercarme a María, me acerco, me aperturan flagrante por incumplimiento de decisión 282. Entonces me dicen, a ver, si es necesaria la prisión preventiva, porque este señor aquí tenía la prohibición de acercarse y se acercó. Entonces, si le volvemos a dar cualquiera de las otras medidas, sí puede ser que incumpla. Perfecto. Ahí sí, pues. Pero de entrada no pueden suponer y hacer juicios de inferencia diciendo que yo me voy a fugar o no voy a estar presente en el juicio. Y este es un punto que tiene que tratarse muchísimo en estos días de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Tengo entendido que la doctora Ana Ruiz los va a exponer más adelante. Y vamos a establecer el cuarto punto. Que se trate de una infracción superior a 1 año. Que se trate de una infracción superior a 1 año. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No cualquier delito que sea la pena susceptible mayor a 1 año tiene que darse prisión preventiva, pues. ¿Y qué es lo que se argumenta? Y lo peor, que es más terrible. ¿Qué es lo que se motiva dentro de la orden de la disposición de prisión preventiva? Que el delito susceptible es una pena alta, por lo cual existe un eminente peligro de fuga. Entonces, asesinato de 22 a 26 años, imposible que den una medida sustitutiva. Violación de 19 a 22, imposible. ¿Por qué? Claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sendas resoluciones, en el caso López Álvarez versus Honduras, Díaz Peña versus Venezuela, Ausón Ramírez versus Venezuela, ya establece y nos dice que dentro de una prisión preventiva, si el argumento
tan básico es que existe un peligro de fuga única y exclusivamente porque el tiempo de la posible pena es muy alto, convierte a la prisión en una prisión arbitraria. ¿Y qué se abre el campo ahí? Se abre el campo para claramente establecer un habeas corpus, que ya lo expuso de manera magistral el día de ayer el doctor Juan Carlos Perea. Entonces no nos pueden determinar este tipo de circunstancias única y exclusivamente sin tener elementos fuertes, sólidos, para dictar una prisión preventiva. ¿Y por qué he dicho todo esto? Porque la ley es muy bonita. Y la ley está ahí. Y la letra está ahí. El artículo 75 de la Constitución nos dice que la prisión es de última ratio. Nos dice la Corte Interamericana, nos dicen todos los tratadistas. Pero en la vida real, ¿qué pasa, pues? En la vida real, sí, dan prisión preventiva y por cualquier situación. Entonces, el problema no es la ley. El problema es la aplicación de esa ley. Verificar cómo se tiene que dar una prisión preventiva. ¿Y en base a qué? Al criterio del señor juzgador, del señor magistrado, que tiene que decidir en base a la sana crítica. Esa sana crítica que le eleva por sobre el derecho positivo, que le iguala casi a un poder divino, porque está decidiendo en sus manos la vida de una persona. El bien jurídico, dicen, es la vida. Para mí es la libertad, porque sin libertad no hay vida. Entonces, sigamos avanzando en esta situación. ¿Cuál es la incidencia? Y por el tiempo tengo que ser muy rápido en esto. ¿Cuál es la incidencia o la repercusión que tiene una prisión preventiva ya dentro del propio proceso penal? Y es muy claro, y a mi parecer, y la sostengo, que la prisión preventiva prácticamente obliga y coerciona al procesado al sometimiento de un procedimiento abreviado, obviamente en los delitos que así lo permiten. ¿Por qué? Porque el procesado tiene un temor intenso a una pena mayor, que vive en un infierno disfrazado de rehabilitación social, que ya lo describió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ingreso a un centro de privación de la libertad lo describe y lo compara plenamente con el ingreso al infierno, plenamente descrito por Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Entonces, para nadie es bonito ingresar al centro de privación de la libertad. Y sigamos viendo qué es lo que pasa con el pobre Juan. Juan, después de que es trasladado de la unidad de aseguramiento transitorio, se va al centro de detención provisional, donde de entrada tiene que pagar para que no le peguen, para que no le hagan daño. Tiene que pagar semanalmente el acuartelamiento, que se lo denomina. ¿Para qué? Para que no le hagan hacer trabajos denigrantes. Aparte tiene que depositar su familia cierto dinero del mal llamado economato. Entonces todo eso tiene que vivir Juan dentro de su privación de la libertad. Y específicamente Juan tiene que pagar todo esto para tener un poco de dignidad. Porque no es que con esto va a tener una cama, un colchón, una cobija y una almohada, que para nosotros puede ser una cosa básica y normal. Para el privado de libertad, esa situación es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, vamos a un caso específico de asociación ilícita. Los detienen, hacen la mal llamada orden de detención para fines investigativos, porque no se han acercado a dar su versión cuando nunca fueron notificados los procesados, pero sin embargo, astutamente, se utiliza esa orden y esa detención para formular cargos. Se formula cargos, se ordena la prisión preventiva, ¿y qué es lo que piensa el procesado en su psiquis? A ver, procesalmente, si yo acepto el procedimiento abreviado, me van a dar una pena de 1 año. Si no lo acepto, voy a estar 10 meses hasta mi audiencia de juzgamiento. Y en esa audiencia de juzgamiento, vaya a saber qué pase si es que salgo inocente o me dan una pena posible de 5 años. Entonces no voy a jugar por 3 meses que ya puedo cumplir mi beneficio penitenciario esta suerte. Eso es lo que ocasiona la prisión preventiva. Un excesivo y abusivo uso del procedimiento abreviado, que en teoría facilita todas las cosas, porque no llevas un caso a juicio donde tienes que probar. Le facilitó a todas las cosas.
una negociación entre el abogado y la fiscalía, una negociación jurídica estoy hablando, que es permitida, y veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo influye esto en el sistema penitenciario? El sistema penitenciario ya ha colapsado totalmente, donde están aproximadamente 40,000 personas privadas de la libertad, teniendo capacidad para 22,000. Y muchos dicen es que se aperturaron centros de privación de la libertad grandes, como es Regional Cotopaxi, Regional Guayas y Regional Turi. Pero no se dan cuenta, pues, que también se cerró CDP San Roque Quito. No se dan cuenta que también se cerró el ex penal García Moreno, conformado por cárcel 1, 2 y 3. No se dan cuenta que también se cerró el cárcel de varones en Cuenca, que se cerró cárcel de mujeres en Cuenca, y que se adecuó media penitenciaría del litoral también, pues. Entonces, las plazas que se generaron no son plazas, sino que vienen a cubrir una deficiencia del sistema penitenciario, que no abarca. Ahora bien, existen 22,000 personas privadas de la libertad aproximadamente que ya tienen sentencia. Y el resto, 15,000, 18,000 más o menos, se encuentran en estado de procesados. Si es que hacemos caso y aplicamos el principio de idoneidad, el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad y todos los principios, y más que nada de estos principios, aplicamos la lógica jurídica. Ni siquiera la lógica jurídica, la lógica formal. En cada una de las decisiones no tendríamos un hacinamiento penitenciario. Ese es el punto cero, el génesis, para generar hacinamiento. ¿Y qué es lo que genera hacinamiento? Genera índices de violencia, falta de servicios básicos, inseguridad laboral para los agentes de seguridad penitenciaria. Porque un agente de seguridad penitenciaria, la norma internacional dice que debe existir un agente por cada 10 privados de la libertad. Ahora, existe un agente por cada 200, pues. Porque si hacemos cálculos más o menos, deberíamos tener 4,000 agentes de seguridad penitenciaria. Y actualmente solo existen 1,300 aproximadamente. ¿Y qué es lo que también genera? Genera el retraso en despachos de beneficios penitenciarios y un gasto público estatal que no es menester. ¿Por qué? Porque se entiende y se desprende que el sistema penitenciario tiene una finalidad, que es la reinserción a la sociedad de la persona que ha cometido una infracción penal. Es rehabilitar a esa persona, es lo que menos se hace, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede hacer si tienes talleres que tienen capacidad para 15 personas, pero en todo el pabellón tienes 1,800, pues? ¿Cómo le das cabida a 40 personas cuando tienes 1,800? ¿Esos 40 quiénes son? ¿Los privilegiados? ¿O cómo se hace esa distinción? No puedes. Entonces, el gasto estatal es máximo porque un privado de la libertad cuesta aproximadamente entre alimentación, funcionamiento de los centros de privación de la libertad, sueldos de administrativos, sueldos de guías penitenciarios, $20. Una persona que hurtó un celular de $400, una prisión preventiva, cuando al Estado le cuesta más que esos $400. ¿Para qué? Para tenerlo ahí aproximadamente 6 meses, para que después vaya y haga un procedimiento, para que después se someta a una suspensión condicional de la pena, o para que después realice una eventual conciliación. No. Voy y tengo el tiempo preciso porque no me gustaría intervenir en el tiempo y abusar del tiempo del siguiente expositor. Ha sido tratado esta temática muy por encima, pero en la vida real esto es lo que pasa y lo que se vive. Solamente decir una frase que la estableció Johnny Depp. Ingresé a un centro de privación de libertad, graduado en marihuana, y salí con un magíster en cocaína. A nadie le hace buena persona entrar a un centro de privación de la libertad. Señores y señoras, muchas gracias por su gentil atención. Agradezco mucho la invitación y espero poder vernos más adelante. Un agradecimiento especial en todas las partes del mundo a todos quienes juegan su vida por cuidar la nuestra. Médicos, policías, agentes civiles de tránsito, bomberos,
y agentes de seguridad penitenciaria. Muchas gracias. Les saludó Diego Córdoba. Hasta una próxima vez. Un saludo cordial. Gracias.